8 de mayo de 2025. Filosofía medieval. Ya, muchas gracias. Vamos a ver quién se anota. Loreto, Matías. ¿Escucha por allá? ¿Qué ahí está, profe? ¿Ah? Bueno. Gracias. En el chat dijeron algo, no. Si quieren hablar, hablen en voz alta porque el chat no lo voy a mirar mucho. ¿Te escucha o no? Hola, profesor, sí, sí se escucha. Ah, ya, perfecto. Y algo se ve en la pizarra también. No mucho, pero algo. ¿Quién no estaba ayer? Tú no estabas ayer. Tú no estabas. Y ustedes estaban. Y tú también estabas. ¿Y quién quiere recapitular rápidamente dónde estábamos? ¿Dónde habíamos llegado? Está un poquito más cerca. Ya hablamos como de los antecedentes históricos. De los antecedentes históricos. Claro, podríamos recapitular rápidamente eso, cómo se llegó al Concilio de Nicea, o sea, cuáles son los antecedentes. Ayer hablamos un poco también de la parte política, pero hoy no vamos a volver a eso. Solamente vamos a recapitular un poco rápido la parte doctrinal. ¿Cuál era como el enfrentamiento doctrinal que después llegó a catalizarse en la polémica arriana que se zanjó en Nicea? Pero me refiero, ¿cuáles eran los bandos? ¿Cuáles eran como las dos escuelas de pensamiento enfrentadas durante la época anterior? Que en la controversia arriana como que llegaron finalmente al momento del juicio, digamos. En otras palabras, ¿cuál es el antecedente doctrinal de la doctrina de Arrio? Porque si ustedes buscan Arrio, yo me he dado como este año decíamos que es el aniversario del Concilio de Nicea, porque 325, 2025, el aniversario 1700. Yo me he dedicado un poco a ver qué sale también en internet de eso. Y lo normal es que partan hablando de Arrio. Pero partir hablando de Arrio no es entender mucho, porque no se entiende el trasfondo, o sea, cuál era el contexto de la discusión en este tema antes, digamos, en el siglo anterior o en los siglos anteriores. En este ámbito que es, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de la controversia arriana? Claro, de las hipóstasis dentro de la Trinidad, ¿no? Que el Hijo es inferior al Padre en la Trinidad. Pero ¿cuál es el panorama general de donde surge esta polémica? O sea, en otras palabras, ¿cuáles son los dos bandos, las dos grandes escuelas de pensamiento? Una la llamamos teología del logos. ¿Y qué es la teología del logos? ¿Qué entendimos con eso? Claro, que el logos es como una hipóstasis distinto del Padre, ¿no? O sea que el logos es una persona, una hipóstasis. Es personal. Los latinos traducirán hipóstasis con persona, ¿no?
pero la palabra griega es más abstracta, como literalmente subsistencia. Es una subsistencia personal distinta a la del Padre. Y eso crea un problema, porque naturalmente, porque crea un problema. O sea, porque esta teología del logos no es aceptada fácilmente por todos y crea objeciones. Porque si yo digo que hay otra hipóstasis divina, entonces hay dos hipóstasis y después hay tres hipóstasis, porque también está el Espíritu Santo. O sea, hay tres hipóstasis divinas, pero si hay tres hipóstasis divinas, otros objetan, bueno, entonces hay tres dioses. O sea, si hay tres personajes divinos, de los que yo digo que se prediga la divinidad de cada uno, entonces hay tres dioses. Pareciera ser que entonces se va en contra, se contradice la doctrina monoteísta, que Dios es uno solo. Por lo tanto, el otro bando es de los que quieren sostener la doctrina monoteísta, que los modernos los etiquetamos como monarquianos. Que en términos filosóficos, porque en esta época en el fondo se trata de expresar con términos técnicos lo que en la Biblia se dice en términos narrativos, no se dice en términos técnicos. En cambio, en esta época se siente la exigencia de sistematizar esto para que sea inteligible filosóficamente, y entonces se necesita utilizar una terminología técnica. Entonces, Dios es uno solo, bueno, entonces hay un solo principio, monarquía. De ahí viene el término monarquiano, ¿no? En el fondo que es lo mismo que monoteísmo, hay un solo principio. Y entonces hay un solo ser divino, una sola usía, ese es el término que se usa. Y los monarquianos tienden a pensar que usía también es sinónimo de hipóstasis. O sea, tal como hay una usía, también hay una hipóstasis. Una usía, una hipóstasis. Pero filosóficamente, ¿cuál es la diferencia entre usía y hipóstasis? Ayer me acuerdo que mencionaste que haya un solo principio no quiere decir que no haya hipóstasis. No pueden haber varias hipóstasis. Claro, ¿podría o no podría? Ese es precisamente el debate. Claro. ¿Será esa la diferencia como relacionada? Pero la diferencia filosófica entre usía y hipóstasis, bueno, podrían adivinarla a la luz de lo que han leído de la metafísica de Aristóteles, ¿no? Cuando Aristóteles habla de la usía en la metafísica, ¿qué entiende con usía? ¿Cómo define él la usía? La esencia de la materia. ¿Ah? La esencia de la cosa. De la materia. La esencia de la cosa, pero para que se entienda, explícanos qué cosa él quiere corregir de Platón, ¿no? Porque él construye eso como polémicamente contra Platón. Quiere corregir que está inmanente en... Bueno, Claro, porque en el fondo Platón había dicho la usía, la esencia, o sea, lo que le da el ser a la cosa es la idea. Por lo tanto, la esencia verdaderamente, que es verdaderamente, la usía, ontos usa, la usía que es verdaderamente es la idea. Y en la cosa sensible solo se produce una imagen digamos, de la idea, se produce una imagen en la materia, ¿no? Por eso le dice no, porque la usía de la cosa no puede ser separada de la cosa. Entonces la usía tiene que estar dentro de la cosa. No, tiene que ser inmanente. Pero eso de sostener que la usía tiene que estar inmanente en la cosa, el eidos, ¿no? Que no tiene que ser trascendente, sino inmanente, lo lleva a pensar que la usía entonces tiene que ser concebida como particular. Porque como la cosa es particular, entonces él dice, no puede haber una causa
no particular de un ente particular. Digamos, la usía tiene que ser particular. Y entonces usía pasa a ser sinónimo no de esencia universal, sino que de esencia particular. Por eso, por eso en este uso que podríamos llamar, digamos, este uso monarquiano, monoteísta, digamos, de la palabra usía, que se empieza a difundir en el siglo III, ¿ya? Podríamos decir que es un uso aristotélico, porque toma usía en el sentido de la sustancia particular y no de la esencia universal platónica. Ahora, eso le genera a Aristóteles un problema mayúsculo, que no vamos a entrar ahora porque no es la discusión de ahora, pero evidentemente a Aristóteles genera un problema porque decir que la usía es particular resulta complicado porque después lo particular no es inteligible. O sea, la exigencia platónica de postular ideas era una exigencia necesaria porque tenía que ver con la inteligibilidad de las cosas. Lo que es inteligible es lo universal. Y Aristóteles está plenamente de acuerdo con ese postulado platónico. Lo inteligible es lo universal. Entonces, en el momento en que yo digo que la usía es particular, entonces estoy negando que es universal, entonces resulta que la usía no es inteligible. Y eso no es problema pequeño. De hecho, Aristóteles dice, esta aporía es la más grande de todas, dice, en la metafísica, pero después la deja sin resolver. Plantea la aporía, pero no la resuelve. La deja para resolver a los siglos posteriores, que efectivamente terminarán, seguirán discutiendo sobre eso durante mucho tiempo, porque crea un desbalance. No se sabe cómo se conecta, porque después sí él admite que hay universales en la mente. O sea, no es que Aristóteles niegue los universales. Los universales existen, pero están en la mente humana. Pero, ¿cómo se explica que estos universales que están en la mente humana después correspondan a usías que en las cosas son inmanentes y particulares? Eso nunca lo soluciona. Por eso después, digamos, en la escuela posterior, los sistemas neoplatónicos dirán, está muy bien, puede que haya estas usías particulares como es Aristóteles, pero aún así tienen que corresponder a usías en el mundo trascendente. Esas usías trascendentes no se pueden negar porque si no se perjudica la inteligibilidad de las cosas. Se crea una contradicción. Pero entonces ahí sería la usía particular y la usía... Claro, en el fondo los neoplatónicos dirán, bueno, admitamos que en las cosas la usía es particular, pero tiene que haber previamente una usía universal trascendente. Porque no puede ser casualidad que Juan, Pedro y Diego tengan la misma usía humana que se repite igual en cada uno y no es conforme a algo, o sea, no hay una causa ejemplar que sea común para todos. Sería muy extraño que por casualidad entidades tuvieran la misma forma. O sea, si yo veo 10 Ferrari y 4 Mercedes, tengo que postular que hay alguien que diseñó el Ferrari y alguien que diseñó el Mercedes. O sea, que no puede ser casualidad que esos son todos Mercedes iguales sin que alguien lo haya diseñado previamente. Entonces, igual, universal ante REM, entonces los neoplatónicos dirán, también cuando comentarán Aristóteles, porque Aristóteles pasará a ser libro de texto en las escuelas neoplatónicas. Pero al comentarlo dirán, muy bien, Aristóteles nos quiere decir que tiene que haber una usía inmanente, y está bien, pero esta usía inmanente a su vez tiene que remontarse a una idea trascendente, ¿no? Porque si no, no hay manera de conectar lo universal con lo particular. Pero el uso aristotélico de usía como ente particular, lo que quiero enfatizar ahora, influye en esta controversia, porque en el fondo en el vocabulario filosófico de la época, usía tiende a tomarse en este sentido aristotélico de ente particular. Y por lo tanto tiende a ser identificado con hipóstasis, que es el ente subsistente. Entonces se dice que en Dios hay una usía y correspondientemente una hipóstasis, no son cosas diferentes. En cambio, los teólogos del logos reclaman, dicen, no, aceptemos sí que hay una usía, pero las hipóstasis son 3.
porque en la revelación, o sea, en lo que sabemos de la revelación, estas tres personajes, estas tres entidades se comportan como si fueran tres personas, como si tuvieran tres personalidades diferentes, ¿no? Que las tres son divinas, pero son personas diferentes. Por ejemplo, se dice que el Logos está frente, en el prólogo de San Juan se dice que en el principio era el Verbo, el Logos, y el Logos estaba frente a Dios. En los monarquianos intentan resolver eso y dicen, no, bueno, frente a Dios es una manera de decir. Lo que se dice en realidad es que es una facultad de Dios, pero no otra persona. Pero después resulta que este que estaba frente a Dios después se encarna. Y el Padre no se encarna, entonces como que... entonces los monarquianos dijeron, no, pero que en realidad el Dios es uno solo, por lo tanto cuando se dice que el Logos se encarna, lo que se quiere decir es que todo Dios se encarna, y también por lo tanto el Padre. Por lo tanto terminaron diciendo que incluso que también el Padre muere en la cruz, porque es el Padre. O sea, en el fondo el Hijo no sería nada más que otra cara del mismo ente que es el Padre. Por lo tanto, sería como otro modo de manifestarse del Padre, pero no otra persona distinta. Por eso también se les llamará modalistas. O también a veces patripacianos. Modalista porque el Hijo sería un modo de manifestarse del Padre. Y patripacianos porque el Padre mismo habría entonces padecido en la cruz. O sea, sería en el fondo el mismo sujeto, no habría realmente, pero es un poco forzar lo que dice el texto de San Juan, ¿no? Entonces los otros decían, no, tienen que ser tres cosas, porque además en San Juan, no es solo en el prólogo, en el texto mismo del Evangelio, cuando Jesús habla con su Padre, es cierto que a veces uno podría decir, bueno, sí, él habla con su Padre, pero porque él es hombre. O sea, él como hombre habla con su Padre Dios, ¿no? Esa era la interpretación monarquiana. Pero los otros rebatían, sí, pero en algunos pasajes, cuando él habla, hace referencia a su personalidad preexistente. Por ejemplo, en Juan 17:1 se dice, Jesús dice al Padre, Padre, ahora ha llegado mi hora, glorifícame con la gloria que yo tenía junto contigo antes de la fundación del mundo. Con la gloria que yo tenía junto contigo antes de la fundación del mundo. O sea, evidentemente que cuando Jesús dice glorifícame, la glorificación se refiere al hombre, porque el Logos no necesita glorificación. El hombre tiene que ser glorificado mediante la pasión. Es el discurso que Jesús hace antes de la última cena, como antes de la pasión, ¿no? Al sufrir en la cruz, el hombre como que es glorificado, como que este sufrimiento que él acepta lo hace como ascender, ¿no? Pero evidentemente decir, glorifícame con la gloria que yo tenía junto contigo antes de la fundación del mundo, ese yo es un yo diferente al Padre, que yo tenía junto contigo, ¿no? Como dialogando contigo antes de la fundación del mundo. Entonces ahí, por ejemplo, cuando dice como esa frase como Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿También es el lado humano como hablando? Claro, ahí evidentemente es el lado humano. Claro. Como cuando dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Claro, mi voluntad es la voluntad humana, porque la voluntad del Logos no puede ser distinta a la voluntad del Padre. Pero los teólogos del Logos en eso no estaban tan... Porque la teología del Logos efectivamente tenía, como decían sus adversarios, tenía ciertos rasgos de triteísmo. Por ejemplo, en el Evangelio se dice que Jesús le obedece al Padre. Entonces los monarquianos decían, pero obvio, él como hombre le obedece a Dios.
Pero los otros decían, no, es que también se está diciendo que él como logos le obedece al Padre porque al encarnarse obedece a la voluntad del Padre. Pero otros decían, pero no, si Dios es uno solo, no puede haber dos voluntades en Dios. Para que haya obediencia tiene que haber dos voluntades. No puede haber dos voluntades en Dios, porque eso violaría flagrantemente el monoteísmo. Entonces no tenían toda, o sea, no estaban tan desviados los monarquianos cuando decían que los teólogos de logos tendían a imaginarse tres dioses, tres entidades divinas. Evidentemente, los teólogos de logos entendían usía en un sentido platónico, como esencia universal. Si yo entiendo usía, entonces ellos podían usar la misma palabra, podían decir, muy bien. Ese, en el fondo, el equívoco que se refleja, que viene del debate entre los de Aristóteles. Claro, hay una usía, muy bien, pero si esta usía la entiendo en sentido platónico, pareciera que resuelve el problema, porque es una esencia divina, pero entendida como un abstracto, como un universal, y la comparten tres personas divinas. Así como Juan, Pedro y Diego son tres seres humanos, que son tres hipóstasis humanas, tres personas humanas, pero comparten la misma esencia humana entendida como un abstracto, que se predica de los tres, entonces pareciera que el problema se resuelve. Pero en realidad el problema queda, porque la predicación de un abstracto a los seres humanos no puede ser lo mismo que la predicación de un abstracto a los seres divinos. ¿Por qué no funciona con los seres divinos? O sea, contiene una contradicción, contiene una falacia. O sea, me acuerdo cuando veíamos el tema de la Trinidad, que hablamos de como una unidad múltiple, o por lo menos así lo entendí yo, y claro, eso presenta en sí una contradicción. Podría presentar una contradicción, por eso creo tanta polémica. Porque lo que subrayo esto en este punto, ya que mencionaste eso de la contradicción, que es importante, porque precisamente todo este debate se genera para evitar que ahí se dé pie a aceptar una contradicción. Como diciendo, no, es que puede ser la postura que han tenido algunos. Es que aquí, como se trata de Dios, entonces no nos tenemos que preocupar del principio de no contradicción. Como que la teología estuviera más allá de los principios de la razón. Eso no se quiso hacer, precisamente fue lo que no se quiso hacer. Y creo que es una mala interpretación moderna que yo la he encontrado también. Hay personas que dicen, no, es que bueno, los cristianos como que abandonaron a Aristóteles, por lo tanto abandonaron la lógica aristotélica. Pero aquí el problema no se trata de Aristóteles, se trata de la lógica como tal. Abandonar la lógica sería lo mismo que decir, nos damos permiso de decir todo y lo contrario de todo. Pero entonces no sería teología, o sea, sería inútil llamarla teología. Porque la teología supone la lógica, digamos, la teología supone el logos, y el logos supone la lógica. De hecho, bueno, en las corrientes modernas que han querido abandonar la lógica, han quitado también la palabra teología. Por ejemplo, en los ambientes anglosajones de origen protestante, muchas veces llaman eso divinity. O sea, eliminaron theology y pusieron divinity. ¿Por qué eliminaron theology? Porque teología incluye logos. Y entonces tiene que ponerse de acuerdo con el logos. No puede darse el lujo de rechazar los principios de la razón. Porque los principios de la razón son algo enraizado en la propia, o sea, que viene de la mente humana, pero que están enraizados en la propia esencia del logos. Entonces no se puede hacer menos con él. De hecho, en el propio mundo protestante han tenido que hacer marcha atrás.
con el paso de los tiempos. O sea, dijeron eso en el siglo XVI, XVII, XVIII, como ya empezaron a cambiar. Y XIX ya dieron marcha atrás, y volvieron a entender. Y ahora yo encuentro que casi se han dado vuelta las posturas, porque muchos católicos, influidos por la doctrina protestante clásica, se han vuelto casi protestantes. Y los católicos y los protestantes vienen de vuelta de eso. Porque se han dado cuenta que ese camino no lleva a ninguna parte. Porque anula, si yo me doy permiso de violar el principio de no contradicción, después no puedo decir nada. O puedo aceptar que me digan cualquier cosa, porque todo vale si no respeto el principio de no contradicción. Entonces, bueno, decir que Dios es misterioso, inefable, etcétera, pero en el momento que digo algo tengo que respetar los principios de la razón. Si no, no hay ni filosofía, pero tampoco hay teología, ninguna de las dos cosas. Pero la pregunta que me había vertido era ¿por qué crea problema esto de decir que usía se entiende en un sentido platónico? Y después hay tres hipóstasis dentro de esta usía entendida como esencia universal. Que a nivel de los seres humanos funciona, pero a nivel de Dios eso no funciona. ¿Por qué? Yo digo que son tres, o sea, son tres entidades divinas, bueno, como era en el antiguo paganismo, por eso los monarquianos le decían a los teólogos del Logos, ustedes son paganos, porque en el fondo admiten, tal como los paganos, diferentes personajes divinos que puedan compartir esa misma calificación, esencia universal. Así como hay muchos hombres, hay muchos dioses. O sea, dioses es una noción que se puede aplicar como a diferentes personajes. Pero ¿por qué eso no puede ser así? En Dios. Porque Dios es perfecto y por ser perfecto es, o sea, Dios es uno, porque es perfecto, porque no puede haber partes. No tiene partes y tampoco puede Ser divisible por eso mismo, no puede ser tres. pero ¿por qué no puede haber otro sujeto que comparte esa misma definición? O sea, ¿por qué no hay contradicción? Es decir, que tú eres hombre, tú eres hombre, tú eres hombre. O sea, hay diferentes individuos que comparten la misma definición, pero en Dios eso es contradictorio. Tú dices que hay uno que defines como Dios, y después a otro lo defines como Dios, se genera una contradicción. Porque él es el principio. Claro, porque Él es el principio, donde la esencia inteligible no puede ser distinta de su ser real. Digamos, en el ser creado, la esencia real, o sea, la existencia real es distinta a la esencia puramente inteligible. Yo puedo pensar un ser humano sin que exista. Lo puedo pensar independientemente de su existencia, así como puedo pensar el hombre araña o una nave espacial antes de que exista. Yo puedo pensar cosas y no necesariamente existen. Por eso no basta pensar las cosas, o sea, la idea de la cosa no basta para demostrar su existencia. Hay que verificar que exista la cosa. Pero en Dios no puede darse esa división entre esencia y existencia, porque Dios es el mismo ser. Entonces en Él no hay diferencia entre sujeto y predicado. Él es el ser, es el que es, el ser en sí. Entonces, si yo de un ente predico el ser en sí, ese ente tiene que ser uno solo. No puedo predicar de otro el ser en sí como si fuera una esencia abstracta, solamente pensada. Porque pensada por quién? Tendría que haber otro Dios superior que piense esa... tendría que haber una jerarquía de dioses, ¿no? Pero entonces, claro, eso haría que los dioses inferiores, si bien los llamo dioses, realmente no son dioses en el mismo sentido, ¿no? Que es en el fondo el problema que se genera en el mismo platonismo, ¿no? Cuando en el Timeo se dice dioses, hijos de dioses, ¿no? Yo les voy a dar ahora el encargo de crear tal cosa, ¿no? El demiurgo es Dios
pero después hay dioses, hijos de dioses, y entonces la palabra Dios no tiene el mismo sentido, porque los otros dioses no son dioses, entonces te vuelve equívoca la palabra Dios. Si la palabra Dios se entiende, ¿cómo se hace para tengo que acallar estas notificaciones? Ahí. Si la palabra Dios se entiende en un sentido propio y estricto, entonces se puede aplicar solo a un ente, ¿no? Bueno, el propio Platón, de hecho, demuestra eso con el mismo argumento del tercer hombre, que después Aristóteles lo usa en contra de las ideas, pero originalmente lo usa Platón para mostrar la unicidad de la idea. Que la idea, por ejemplo, los hombres son muchos, pero la idea de hombre tiene que ser una sola. Porque si fueran dos ideas, tendría que haber una tercera idea de hombre que la unificara, ¿no? Entonces, el argumento del ser hombre, en primera instancia, se utiliza para demostrar la unicidad de cada idea, ¿no? Y claro, las ideas son múltiples porque son de múltiples entes finitos, pero cuando esa idea es idea del primer principio, entonces ahí la idea no es distinta al ente del que se predica. La idea de Dios en Dios no es distinta a Dios. Es su propia esencia inteligible. Caeríamos, por ejemplo, en un principio de contradicción si intentamos definir a Dios, por ejemplo, decir Dios es Dios, de cierta manera, ¿o no? O sea, solo que pasa es que cuando tú predicas algo, de los entes finitos, siempre el sujeto es distinto al predicado. ¿Por qué es distinto? Porque los entes finitos tienen el ser precisamente de un modo finito, de un modo limitado, y por lo tanto el predicado limita el ser. O sea, cuando yo digo que un ser es humano, digo que es un ser, y el predicado humano lo limita de un cierto modo. Y entonces, claro, cada uno de nosotros es un ser, pero no es el ser, porque es el ser limitado a la manera humana. Pero si yo digo que alguien simplemente es el ser, entonces este predicado se identifica con el sujeto, y entonces no puede haber otro sujeto al que se predica el mismo predicado, porque eso genera una contradicción. Tendría que haber otro ser, o sea, en el momento que digo que hay dos seres, tendría que haber otro ser que les hace de modelo, ¿no? Que es en el fondo el teorema platónico de las ideas. Que hay muchos seres, o sea, que hay muchos seres A, B, C, pero ambos son hombres, entonces tiene que haber una esencia hombre que existe como separadamente de los entes, digamos, que la instancia, ¿no? que son instancias de ella. Y es toda la discusión que hace Aristóteles, yo tuve que releerlo porque me tocó hacer el lectivo de Antigua el semestre pasado, hacía tiempo que no releía la metafísica. Había leído de más joven, pero ahora que la releí de más viejo me di cuenta que gira siempre en torno a lo mismo. Él quiere negar que exista esto antes, como las ideas como paradigma de los entes, y más intenta negarlo y más se enreda, más genera contradicciones. Y entonces yo creo que la mejor manera de ver la fuerza de la teorema platónico de las ideas es precisamente leer los intentos de Aristóteles de refutarla. Que una y otra vez, por mucho que intente, no vuelve siempre a chocar contra el mismo escollo. No hay manera de justificar. ¿Cómo se explica que la misma cosa esté en muchos? No, si primero no preexiste como modelo del cual esa... No, es que dice que esto acá es particular, pero después en la mente humana es universal. ¿Cómo se explica? Entonces
una construcción de la mente humana, es arbitrario, o sea, la humanidad es algo inventado por la mente humana. Aristóteles no suscribe esa conclusión, que es la más absurda de todas. Entonces, rebota siempre a decir que que tiene que ser, en algún sentido es universal en las cosas. Pero eso lo lleva a la contradicción de decir que la misma cosa es a la vez universal y particular. Él dice que la forma que está en A, hay una frase muy bonita donde dice que la forma que está en A es de la misma forma que la forma que está en B. La forma que está en A, particular, es de la misma forma que la forma que está en B, particular. Y entonces, de la que no puede salir del teorema platónico, porque decir que la forma es de la misma forma significa que en la misma frase la estoy tomando la forma como particular y como universal. Porque la forma es de la misma forma. El eidos dice el eidos de A es particular de A. El eidos de B es particular de B. El eidos de C es particular de C. Y todos estos eides son homoeides. Todos son de la misma forma. Y entonces, si hay una forma que tengo que pensarla como separada, diferente a cada uno de los individuos, ¿no? En cambio, cuando digo bien en sí, ser en sí, ¿no? Ahí no puede haber una forma separada, digamos. La inteligibilidad del primer principio necesariamente se identifica con su ser real. No puedo separar ahí lo universal del particular, porque eso sería crear como otro Dios por sobre Dios, sería una regresión como al infinito, ¿no? Entonces, bueno, eso finalmente al final de la controversia ariana se solucionó como fórmula. Se dirá entonces sí que es una usía y tres hipóstasis. Esta será la fórmula que quedó en el credo. Pero no se llegará nunca a explicar en el mundo griego cómo se concilian las dos cosas. Para eso, para una explicación cabal de eso, habrá que esperar el de Trinidad de Agustín. Agustín recién sacará la única consecuencia lógica posible de esto, pero Agustín no era, hoy no me parece que no vamos a alcanzar quizás a hablar mucho de Agustín, yo quería empezar hoy con eso, pero vamos a decir al menos este punto y después vemos si podemos leer algún texto. Él se dará cuenta que ahí, para solucionar este problema, hay que reformar lo que Aristóteles plantea en las categorías, donde distingue, ustedes no han leído las categorías de Aristóteles, ¿sí? Hay un librito corto que vale la pena leer, ¿eh? Porque es corto, no es tan difícil y es muy influyente, porque esa división en categorías pasó a ser como canónica después en la filosofía occidental. Él distingue una primera categoría de sustancia, usía. No, mejor voy a borrar todo esto porque si no vamos a hacer una confusión. O sea, más bien hay una primera categoría que es distinta a las demás, de la otra nueva. Porque la sustancia es propiamente, ¿no?, el sujeto de predicación, ¿no? Que llamo sustancia, en el fondo, aquello de lo cual predico los otros predicados. Y los otros predicados pueden ser de diferente tipo. Pueden ser, por ejemplo, relación, puedo decir que una tal sustancia está en relación con otra, o puedo decir que una tal sustancia está en un tal lugar, en un tal tiempo, hace una tal acción, una tal pasión,
etcétera. Entonces, en el fondo son cosas que le pasan a la sustancia. Por eso sustancia es como una categoría aparte y después están las otras 9. No me recuerdo todas, pero son todas más o menos ¿La parecidas. sustancia y el sustrato son lo mismo o son diferentes? Porque me acuerdo, bueno, esto es una confusión que no puedo entender bien con Ugalde. Es preciso lo del, está la sustancia, que es lo que se predica, pero luego está el sustrato, que es lo que subyace y que permite que puedan como ocurrir estos accidentes y que se puedan como también predicar. ¿Son lo mismo o son diferentes? Nunca Aristóteles llegó a aclarar eso. Eso quedará una de las aporías que se le presentarán, porque en el fondo la idea del sustrato, del hypokeimenon, ¿no? Nace de la observación que las cosas cambian, ¿no? Pero para que algo cambie, tiene que haber algo que queda lo mismo, ¿no? Porque si no, ¿qué cosas que cambian? Si no hay nada que cambie, entonces tampoco podría haber cambio. Tiene que haber como un soporte, un sustrato de aquello que cambia. Ahora, ¿qué ocurre? Que si este soporte, por ejemplo, si yo digo, él hace, por ejemplo, el ejemplo de la estatua de bronce. Entonces yo digo que tengo una materia, que es el bronce, y que cambia, porque yo puedo hacer con ese bronce, puedo hacer la estatua de Júpiter, después puedo hacer la estatua de Venus, después puedo hacer la estatua de mi abuelo. Entonces, hay un soporte que es el mismo y cambia la forma, ¿no? Entonces tiene que haber, Aristóteles terminará diciendo, tiene que haber forma, como dice Platón, y materia, también como dice Platón, para que vean que Aristóteles al final no dice cosas muy distintas. Finalmente la estructura es materia y forma, ¿no? Eidos, digamos, las cosas para existir necesitan ser de una cierta forma, pero esta forma tiene que ir a informar un cierto sustrato, ¿no? Y entonces este sustrato tiene que permanecer, tiene que conceptualizarse como algo estable que está detrás de las cosas, ¿no? El problema se presenta cuando más detrás de los sustratos empíricos que yo veo, hay sustratos que son empíricos, el bronce, el oro, etc. Pero después hay un sustrato no empírico, porque es algo que está detrás, porque el bronce también lo podría fundir y convertir en elementos más simples. Y detrás de esos elementos más simples podría haber otros más simples. Y con el avance de la física hemos visto que casi no hay fondo para eso. Cuanto más buscamos cosas más simples, hay otras más detrás, ¿no? Entonces, siempre como que hay algo que finalmente deja de ser empírico. Ya no es algo que se pueda ver, sino que es como que se especula sobre eso como indirectamente, ¿no? Como las partículas subatómicas que conceptualizamos, pero realmente no las vemos. No es que tengamos una información empírica, pero esa intuición de que hay algo invisible que hace de soporte a las cosas, no empírico, ya es una intuición de los griegos, ¿no? De ahí viene esta idea de la protehyle, ¿no? De la materia prima que está como detrás de todo eso, ¿no? Pero la materia prima entonces termina concibiéndose como algo informe, como algo sin forma, porque es aquello que originalmente recibe la forma. El problema con postular la materia informe, ¿cuál es? Hay un problemita que creo que más de una vez mencionamos, ¿no? Yo digo que las cosas son de materia y forma. Bueno, la forma es la idea, es lo inteligible, ¿no? Y la forma entra en la materia, entonces la materia es informe, pero materia informe crea un problema. Es la idea como tal plasmada y hay muchas ideas, o sea, hay como muchas cosas que se vuelven al final la idea misma. ¿Cómo no entendí? ¿Cómo sería eso? Es como si, por ejemplo, hablando en términos platónicos, la idea perfecta e intangible se presenta. Parece que al final se nos olvidó grabar, ¿o no? Sí, se nos olvidó. Ah, no, ahí está grabando.
Este que se me ocurre. Como si la idea perfecta se presentara en materia que puede cambiar. O sea, no sé, realmente. No, porque la materia es aquello que no cambia. O sea, precisamente para que el ente cambie, tiene que haber algo que le hace de soporte que no cambia. Y no solo, porque Platón primero dice que no cambia la forma, que no cambia la idea, ¿no? Pero después dice, pero en el fondo también la materia, ella tiene que ser ella misma para que pueda cambiar, para que el ente pueda cambiar a través de diferentes estados, ¿no? Pero el problema de postular esta materia informe es que si yo digo que algo es informe, resulta ser que algo no es inteligible, porque la forma es lo inteligible de la cosa. Y entonces cuando digo materia informe, resulta ser que no le puedo aplicar ningún concepto. Si no le puedo aplicar ningún concepto, ¿cómo es inteligible? Entonces por eso en el Timeo dice que este concepto de esta forma es un concepto bastardo. O sea, en el fondo un concepto contradictorio. Que te lleva a una contradicción. Pero aún así era tan arraigado el dogma que tenía que existir esta materia prima que Platón no lo abandona. Y Aristóteles tampoco. Entonces el problema que siguen teniendo es el mismo, básicamente, que postulan que las cosas vienen de una forma que es eterna, que no se genera ni se corrompe, de una materia que también es estable, eterna, pero que es otro principio que no recibe, que no puede ser definido y por lo tanto tampoco puede ser realmente, ¿no? Tiene un problema intrínseco con la conceptualización, ¿no? ¿Por qué llegamos a decir todo esto? Porque, claro, esto genera, digamos, hay un problema con respecto a las categorías de Aristóteles que se aplica al tema de la sustancia en relación con las otras categorías, y en particular con la categoría de relación. Porque pareciera que sustancia puede pensarse por sí sola, sin relación, ¿no? Y sustancia se presenta en las categorías de Aristóteles, o sea, él dice sustancias son los entes, son como los entes empíricos, en el fondo, ¿no? Ahí no está el problema de la materia y de la forma que después estará en la metafísica. Simplemente se asume que las sustancias son los entes empíricos. Y como entes empíricos, después entran en relación uno con otro. Pero resulta que si yo voy a ver después la sustancia, ella en sí misma, y la voy a analizar, como hace Aristóteles en la metafísica, descubro que es difícil caracterizarla sin involucrar en ella una relación. O sea, que estas dos cosas no son, que la relación no es simplemente accidental a la sustancia. Hay relaciones que en la sustancia son estructurales, ¿no? Si ella, por ejemplo, está hecha en base a materia y forma, ¿no? Esta relación dentro de la sustancia no es accidental. Es sustantiva, es fundamental, ¿no? Lo mismo, dice Agustín, pasa cuando hablo de la sustancia divina. Cuando yo digo que en Dios hay sustancia, no significa que esta sustancia no pueda implicar una relación, como si la relación fuera algo accidental a la sustancia. Entonces, ahí es donde Agustín entra como al fondo del problema, porque dice, ahí se explica cómo puede ser que en una sustancia hay tres hipóstasis, porque la relacionalidad es intrínseca al ser mismo, no es algo que le sobreviene accidentalmente. Entonces, el predicar esta relación entre hipóstasis, que una es el Padre, la otra es el Hijo, no implica diferentes sustancias, porque la sustancialidad misma implica una relación intrínseca dentro de la misma sustancia. Y los atributos que yo le doy a Dios implican relación. Por ejemplo, cuando se dice que Dios piensa, ¿no? O sea, que es inteligente.
cuando se dice que Dios ama, ¿no? Digamos, estos atributos que se dan a Dios, claro, nacen, digamos, inicialmente nuestra mente los conceptualiza en relación al mundo, como que Dios piensa porque piensa el mundo, pero resulta que primero para pensar al mundo también tiene que pensarse a sí mismo, ¿no? ¿Qué es lo que dice también Aristóteles cuando en la metafísica dice, no sé si leyeron esa parte de la metafísica, el semestre pasado, donde habla de que Dios es pensamiento de pensamiento, ¿no? Ah, esa parte es importante, ¿eh? Son como dos paginitas, pero bien importante, leanlo. Metafísica, lambda, 6 al 10, como las últimas páginas, como la segunda mitad del libro lambda, que sería el libro 12, donde se habla del motor inmóvil, ¿no? Que mueve sin moverse, que mueve como amado, porque atrae, ¿no? Pero también él se piensa a sí mismo, o sea, tiene como un pensamiento que es intrínseco a él mismo, ¿no? Y el pensamiento entonces implica una relación. Y lo mismo el amor, ¿no? Claro, se llega a esta idea de que Dios ama porque ama el mundo, porque nuestro itinerario parte de abajo. Decimos, bueno, para que las cosas lleguen a ser, tiene que Dios quererlas, por lo tanto tiene que Dios amar al mundo. Pero no podría amar al mundo si primero el amor no fuera como esencial en él. Tiene que primero amarse a sí mismo. Pero para amarse a sí mismo, esa finalmente es la conclusión a la que llega Agustín, eso solo puede hacerlo porque hay diferentes hipóstasis. O sea, se necesita una trinidad en Dios porque hay una relacionalidad intrínseca del propio ser. O sea, el ser no es concebible sin, en el fondo, la noción de, diríamos, subsistencia. Tiene que subsistir. O como Aristóteles dice, actualidad. Tiene que ser acto de ser, pero también tiene que ser pensamiento, tiene que ser amor. Y estos predicados incluyen la relacionalidad, ¿no? Pero no es una relacionalidad hacia otro, es interna al propio ser, ¿no? Entonces, eso explica por qué las tres hipóstasis no son tres sujetos de que se predica la misma esencia como si fueran tres dioses, ¿no? Por eso Agustín dice, decimos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no decimos que hay tres dioses. Ellos no comparten la divinidad como tres seres que comparten una esencia abstracta anterior a ellos, sino que comparten la misma sustancia dentro de esa misma relación recíproca, ¿no? Dentro de la misma sustancia hay relación entre estas tres cosas distintas, ¿no? Y de ahí que, en el fondo, la divinidad, él dice, no se aplica evidentemente a Dios como un abstracto, se aplica a seres finitos, sino que dentro del ser mismo existe una relacionalidad. Por eso no se puede separar como la sustancia como si fuera una categoría aparte a la que después la relación es accidental, ¿no? Es cierto que en el mundo puede haber relaciones accidentales, pero no todas las relaciones son accidentales, ¿no? Hay relaciones que son esenciales, que están en la estructura del ser mismo. Bueno, y eso finalmente vale también para la relación entre la sustancia divina y la sustancia creada. Porque cuando usted se da cuenta que el problema que producen las categorías es que la palabra sustancia se vuelve equívoca. Porque él dice, es sustancia la sustancia de este mundo, o sea, los seres de este mundo él lo llama sustancia. Y después a Dios también lo llama sustancia. Pero no se usa evidentemente en el mismo sentido, porque la sustancia creada es una sustancia compuesta. Y la sustancia divina es una sustancia simple. Es una sustancia compuesta que imita la sustancia divina
con cierto límite. No, o sea, es un sujeto de que se predica una cierta limitación. En cambio, la sustancia divina es un sujeto de que no se predica ninguna limitación. Se predica el ser como tal, sin limitación. Entonces, ahí se entiende por qué, digamos, hay que ponerle apellido a sustancia. No basta decir sustancia, hay que decir de qué sustancia se trata, si es la sustancia primera en el sentido estricto o si es la sustancia creada. Y claro, de esa ambigüedad nunca sale Aristóteles. Aristóteles en la metafísica dice que usía primera, proteusía, es la forma, el eidos, y también proteusía es Dios, es el motor inmóvil del libro Lando, también es sustancia primera. Pero evidentemente son fórmulas equívocas. La sustancia creada no puede ser sustancia primera en el mismo sentido que es primera la sustancia divina. No sé si se entendió. ¿Sí? Sí, pero profe, lo de la sustancia divina y la sustancia creada, por lo menos a mí me quedó claro, pero no entendí el por qué en cierta manera mencionó a Aristóteles. ¿Cuál es lo que relaciona entre esas dos cosas? No, ahora la última Lo que había dicho la relación con Aristóteles se refiere a la intervención que hace Agustín, que hará Agustín, porque todavía no hemos hablado de Agustín, pero como venía para el tema trinitario, dijimos cosas de Agustín como por adelantado, pero venían al tema. Agustín hará, bueno, de hecho, en las confesiones, que entre paréntesis sería bueno que las empezaran a leer, ¿no? Como decíamos ayer, él relata que él leyó las categorías en su juventud. Fue uno de los primeros libros filosóficos que él leyó. Que todos le habían dicho que era muy difícil, que había que leerlo con la explicación de algún experto, pero él dice, no, yo la leí y no me pareció tan difícil. La entendí. En el fondo no dice mucho más que esto, que por un lado está la sustancia y después a la sustancia le pasan diferentes cosas. Puede estar en relaciones, es como el núcleo, en el fondo no es tan difícil. El problema es que, si bien no es tan difícil aparentemente, esconde problemas que sí son difíciles, donde Aristóteles pasa un poco por alto, como que lo presenta como una cosa simple, y cuando uno lo va a analizar, se da cuenta que no es tan simple. Y el propio Aristóteles se dio cuenta que no era simple, porque aquí en las categorías parece fácil, bueno, la sustancia es aquello de lo cual predicamos el resto de las cosas, pero después cuando en la metafísica empieza a analizar la sustancia, ahí empiezan los problemas, ¿no? Empieza a decir en metafísica, ustedes leyeron metafísica Z, ¿no? Empieza a decir, bueno, sustancia, ¿y qué será sustancia? Podría ser el sustrato, la sustancia, pero sustancia también podría ser la forma, o sustancia también podría ser el compuesto de materia y forma. Entonces nunca se acaba de decidir bien a qué le va a llamar sustancia, ¿no? Pero en la metafísica tiende a llamar sustancia más bien la forma, mientras que en las categorías tiende a llamar sustancia en un sentido más simple el ente empírico, ¿no? Pues el ente empírico, pero después la metafísica dice, ¿por qué el ente empírico lo llama sustancia? Bueno, en virtud de la forma, porque es la forma que le da ser, ¿no? Ahí hay una relación como con esta misma como inexactitud que presenta Aristóteles. Cuando él presenta, por ejemplo, el motor inmóvil, ahí no da a entender como que hay ciertas sustancias que no, como las primeras que no siguen como estas mismas concepciones que él presenta para el mundo, en el sentido de que presenta el motor inmóvil como algo lógico en relación a como que todo debe estar ahí por una causa y por un fin, y entonces el modelo inmóvil se presenta como, ya, pero esto debe venir de algo, y que presenta otras características. No se podría como dar a entender por ahí respecto como esta percepción diferente, no sé, de la sustancia respecto a que, claro, él habla de lo creado, que es como lo que que puede poseer cualidades y predicados, pero de alguna manera también
cuando habla del motor inmóvil se va a entender como algo que no sigue sus propias concepciones para lo que está en el mundo. Porque sí, ¿Por qué no sigue sus propias concepciones? es como que presenta características distintas al mundo. Claro, presenta características distintas al mundo. Claro, entonces ahí ya se podría hablar de que esto, que el motor inmóvil es como lo único fuera, porque todo lo demás de una forma y el motor inmóvil de una forma particular, como distinta, que uno podría decir como divina, en el sentido como de simple, que es como lo que causa, así, sin una causa. Claro. Entonces podría afirmar de ahí tal vez como que él apunta tal vez a esa como diferenciación entre lo divino y lo como creado y compuesto. O sea, claro, y ahí se ve precisamente lo profundo que es, que él también es platónico. Porque en el fondo capta que tiene que haber, o sea, que para que haya movimiento, o sea, la filosofía presocrática había observado eso, ¿no? Que todas las cosas están en movimiento, pero, bueno, los eleatas habían contestado, no, que en realidad si yo las miro con la razón, no, el ser observado por la razón, en realidad no cambia, ¿no? ¿Y cómo se explica entonces que el ser empírico cambia? ¿Cómo es posible que el ser intuido por la razón es inmóvil y el ser empírico cambia, ¿no? Y ahí Platón entendió que evidentemente hay que dar razón de esa relación, que digamos que lo único que puede explicar esta paradoja es que las dos cosas estén interdependientes. Y cuando yo analizo el ente en movimiento, descubro que en este análisis no puedo prescindir del ente inmóvil. Sin ente inmóvil no hay conocimiento. Si no tengo concepto de humanidad, como concepto inmóvil, no puedo hablar de este y de este otro hombre que se mueve, ¿no? O sea, el ente inmóvil es necesario para hablar del ente móvil. Y eso es algo que, más allá de la terminología distinta, Aristóteles lo copia tal cual, perdón. Le cambia un poco la fraseología, pero el concepto es básico, igual. El motor inmóvil que siendo inmóvil atrae, ¿qué tiene de distinto de la belleza en sí del banquete de Platón? Que siendo la belleza en sí atrae, es la misma idéntica cuestión. Es la única explicación posible, digamos, de que haya una inteligibilidad del mundo, que moviéndose se mueva de una cierta forma, en base a ciertas ideas, y se mueva hacia un cierto fin. O sea, la causa formal, la causa final, la copia tal cual de Platón. Después reta Platón, le dice que no ha hablado con suficiente claridad de la causa eficiente, pero al final eso también es discutible. Los dos hablan al fin y al cabo de la causa eficiente de diferentes modos, ¿no? Si hay una causa final, las cosas llegan a ser para un fin, pero es obvio que la misma entidad divina que hace, o sea, que endereza las cosas a cierto fin, es la misma que también las causa, que es la causa, digamos, eficiente, ¿no? Entonces, al final, son discusiones secundarias, pero digamos, lo esencial es básicamente igual, ¿no? Pero él, como, digamos, su empeño inicial es negar las ideas, ¿no? Que no haya ideas. Por eso dice, no, digamos que los seres no son las ideas, sino que son las sustancias de este mundo. Pero después, cuando va a analizar las sustancias de este mundo, se da cuenta que la sustancia de este mundo no se justifica a sí misma. Para justificarse necesita el eidos, ¿no? Este eidos indica relación. Pero esta relación él no la explicita, por eso Agustín tendrá que volver en el fondo ahí a corregir. Por eso las categorías ahí tendrá que corregirlas, tendrá que decir, ya, puede ser que las sustancias tengan relaciones accidentales, pero también tienen relaciones esenciales. Cuando yo digo que una sustancia es creada, la creación es una categoría de relación. La creación es una relación. Que era, entonces, vuelve a aplicar lo que decía Platón cuando decía, cuando yo veo
una cosa, me doy cuenta que esa cosa está en relación con una forma que tiene que ser anterior a ella y por lo tanto me dice que tiene que haber relación, ¿no? O sea, el ente móvil está en relación con el ente inmóvil, con las formas eternas, y solo con eso son inteligibles. Entonces, tu relación es constitutiva, es esencial, no es una relación accidental. Y lo mismo al revés, cuando yo digo, también esto lo dice bien Agustín, cuando yo digo que Dios, al revés, cuando digo que Dios crea las cosas, hay una relación de Dios con las cosas, ¿no? Pero esta relación es accidental. Accidental es algo que le ocurre a alguien. Accidente, ¿no? Accidente, es algo que me adviene, que me ocurre, ¿no? Pero puede decir que la creación le ocurre a Dios, como que es un accidente que le ocurre a Dios. Evidentemente no, porque Dios tendría que entonces pasar como de la potencia al acto, tendría que ser, ser temporal, que pasa de no hacer algo a hacer algo. Y es un poco lo que en algunas partes de la metafísica también Aristóteles le reprocha a Platón, al demiurgo de Platón, dice, y ese demiurgo que se pone a crear, ¿qué es? Porque Dios es pura actualidad. ¿Cómo se explica que el demiurgo pase de la potencia al acto? ¿No? Y Agustín dirá, efectivamente, eso no puede ser. ¿No? O sea, si Dios es eterno, todo en Dios es eterno. Sus acciones son eternas. Él crea eternamente. Por lo tanto, en Dios la creación no es un accidente. Su relación con las criaturas no puede ser accidental, ¿no? A pesar de que los atributos que yo les doy a Dios como creador no son atributos intrínsecos de su esencia, porque representan una acción que él hace, pero sin embargo esta acción es eterna. No puede ser accidental, no puede haber en Dios accidentes. Y entonces, tanto intrínsecamente como Trinidad, tanto en su relación con el mundo, la sustancia, ella en sí misma es intrínsecamente relacional. O sea, tiene relaciones que son intrínsecas. Y eso entonces es una corrección importante, digamos, a la metafísica aristotélica, ¿eh? Y también platónica. ¿Qué hora, eh? Se fue largo. Yo pensaba hablar de la biografía de Agustín, pero parece que no alcanzamos. Pero me gustaría que alguien recapitulara un poquito alguna idea o hiciera alguna pregunta si algo no quedó claro. Agustín, ¿quiere que partamos desde el capítulo 1? Y conviene la lectura, conviene partir del comienzo, claro. Y leer seguidos al menos los primeros 10 libros. Tengo una pregunta, profe, de que se dice que Dios eternamente crea, pero también que Dios va participando en su creación. Tenía entendido que Santo Tomás hacía una diferencia entre dos tipos de potencia, activa y pasiva, para poder explicar que Dios actuase, pero sin actualizarse. Pero eso Agustín no lo toma como es crédito, lo explica de otra manera, o igual se puede. Quizás no con los mismos términos técnicos, pero básicamente es lo mismo. Claro, es importante esta distinción que está haciendo Felipe, porque potencia se puede tomar en sentido activo. Como potencia, yo tengo la potencia de hacer algo. En ese sentido se dice que Dios, claro, es actualidad y también se dice que es potencia. En el sentido de poder. Del poder hacer. ¿No? Pero también potencia se puede utilizar en sentido pasivo como potencialidad.
Entonces yo digo que algo puede llegar a ser. O sea, si yo digo ahora diseño una mesa, digo que la mesa puede llegar a ser. Pero realmente en esa frase la mesa no es un sujeto que tenga ella un poder. El poder está en mí. La meta potencial no existe. Es meramente posible. Entonces es muy distinto decir que Dios tiene poder a que las cosas son potenciales en Dios, ¿no? Esa diferenciación no es clara ni en Platón ni en Aristóteles y por eso se enredan en esta discusión. Por eso Aristóteles le reprocha a Platón y le dice, es que tú dices que al crear el demiurgo pasa de la potencia al acto, o el alma del mundo pasa de la potencia al acto. Y en realidad no es así, pero no es así porque son las cosas que pasan de la potencia al acto. O sea, en Dios hay ideas que son potencialidades de las cosas y esas potencialidades pasan al acto. Pero una cosa es el poder hacer algo, otra cosa es el poder ser hecho, es una cosa distinta. Digamos, el ser que puede hacer algo es un ser actual. El ser que puede llegar a ser no es un ser actual, es un ser virtual que no existe. Entonces en Dios está la potencia de hacer las cosas, pero en su mente está la potencialidad de las cosas que va a hacer, que es pasiva. Y tiene esta pasividad primordial que es propia del ente meramente pensado. Y esto es importante porque sin eso, o sea, si yo no digo que en Dios están las ideas como seres virtuales, seres que pueden llegar a ser, no puedo realmente conceptualizar la creación, porque si no pasa por la mediación de estos seres pensados, si Dios hiciera algo, tendría que emanarlo de su propia esencia, pero no podría hacer algo distinto a Él, que es propio de la creación. Para Dios, hacer algo distinto a Él, necesita las ideas como potencialidades de cosas, son cosas pensadas distintas a Él mismo. Así como del mismo modo, digamos, un gato que no piensa, no fabrica mesas, pero puede hacer gatitos. Puede emanar algo de su propia esencia. ¿No? En cambio, el ser humano no solo puede hacer niños, digamos, sino que además puede diseñar cosas distintas a él. Por eso decimos en forma analógica que el ser humano crea, que es creador, ¿no? Porque crear implica hacer algo distinto a mí, y hacer algo distinto a mí implica diseñarlo, implica pensarlo, implica la actividad objetiva del pensamiento, que no es una mera emanación del sujeto. Por eso es tan importante que, diga, por eso la doctrina de las ideas después quedará con las oportunas correcciones, pero quedará después insustituible, es un elemento, o sea, un elemento insustituible de la filosofía. Cuando yo elimino las ideas, se producen inmediatamente contradicciones. Bien, fue un poquito complicado esto de hoy, pero todo lo que les quede de duda ahí me dicen, ¿eh? Chao, que estén bien. No, profe, gracias. Chao, profe, gracias. No, profe, gracias. Chao, profe. Chao. Ah, aquí tenemos que